aquí hay gente que no, se puede decir que no cree en el virus, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera cuarentena. Tijuana es conocido por ser la ciudad más visitada, ya que comparte una frontera con San Diego, y también por su gastronomía. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Quédate en Casa de Iglesia de Cristo Mundo. Soy Angélica. La vida en cuarentena ha sido un gran ajuste para todos. Una nueva normalidad, por así decirlo, tanto de bendiciones como de desafíos. ¿Cómo seguimos avanzando en estos días sin importar cómo se desarrollen? Vayamos a Tijuana, México, para ver cómo los jóvenes manejan esta situación. La cuarentena en Tijuana empezó aproximadamente una semana después de que hemos realizado nuestra Santa Cena, que fue el 12 de marzo de 2020. Soy química farmacobióloga y trabajo en un hospital privado aquí en Tijuana. Son a las 6 de la mañana aquí en Tijuana y ya voy a salir a trabajar. En mi trabajo nos exige de tener el cabello agarrado y tener nuestros cubrebocas. Mi trabajo está en Sonarío. Hubo menos movimiento, menos transporte público, menos gente en la calle. Trabajar como líder médico tiene sus propios desafíos, a medida que los hospitales cambian sus protocolos para lidiar con COVID-19. En el hospital donde trabajo, antes de entrar te toman la temperatura. Y también hay un dispensador de gel antibacterial. Antes de checar, tienes que lavar tus manos y después de checar. Y también tienes que tener cubrebocas, porque si no, no te dejan entrar. Soy farmacéutica intrahospitalaria y lo que hago en mi trabajo es preparo medicamentos para pacientes hospitalizados. En Tijuana, la tasa de mortalidad de COVID-19 es 2 veces mayor que el promedio nacional en México. En el trabajo, varios de mis compañeros, de mis amigos, viven con el miedo, viven con preocupaciones, ya que trabajamos en un hospital y el riesgo de contagio allí es alto. Soy Darwin Velarde Cruz y vivo en un vecindario de Tijuana, el cual es tranquilo. Ahora, con la llegada del coronavirus y la cuarentena, pues se ha vuelto aún más tranquilo y callado. Como pueden ver, pues ya los carros ya se empiezan a ver. Incluso hay tráfico. Como les digo, la vida aquí sigue siendo algo normal. Sigue habiendo tráfico, gente caminando, puestos de comida. La mayoría, claro, con medidas de prevención, pero muchos que no. La mayoría de las personas que he visto no están usando mascarilla. Incluso los que venden comida o, por ejemplo, bebidas, no la están usando. En una encuesta realizada el 14 de mayo por el periódico Reforma, el 67% de los encuestados creía que los peores efectos del COVID-19 aún estaban por llegar. Bueno, al entrar me pusieron antibacterial y las puertas se abren con... Bueno, el que abre las puertas tiene que tener guantes y me dijeron que no me quitara esto, entonces hay que obedecer. Ahora vamos a cocinar. Voy a cocinar omelette, que es con huevo, verduras, tomate, chile, ajo, cebolla, cilantro, con queso derretido arriba. Ok. Esto es lo que cociné, al omelette. Esto es sopa de papa o caldo de papa, que pues como pueden ver es pura papa con caldo. Y pues tortilla, que solamente me voy a comer 2 porque estoy a dieta y no queremos salir un poquito más llenitos
de esta cuarentena. Uno de mis pasatiempos sería tocar un poquito de guitarra. Y como no sé tocar muy bien, pues es como nomás un ratito y ya. Pero en lo que sí paso la mayor parte del tiempo es en el teclado, en el órgano. Hoy también tenemos una actividad que es ayuda humanitaria, que preparamos algunas despensas para pues ayudar a algunos hermanos que en estos momentos de crisis están en necesidad, y también algunas personas que no son miembros, pues. Bueno, hermanos, en este momento ya vamos a la casa de los primeros hermanos a los que vamos a visitar, y como pudieron darse cuenta anteriormente, pues mi familia viene conmigo para repartir estas despensas, y viene mi mamá, mi hermana y mi cuñado, y se van a presentar. Hola hermanos, yo soy el hermano Bon y soy el obrero evangélico del local de Tijuana, México. Y aquí atrás... Hola hermanos, yo soy la hermana Fernanda. Hola, soy hermana Maribel. Y pues ya más o menos como en 5 minutos llegamos a la casa de los hermanos y nos vemos allá. El cambio fue grande desde que empezamos a tomar los servicios vía Webex, ya que toda mi familia somos oficiales. Entonces normalmente cuando salgo de mi trabajo me voy directamente a la iglesia porque tenemos que vocalizar los miembros del coro. Y extraño, la verdad extraño, me hace mucha falta ver mis hermanos allí en la iglesia, poder cumplir mis deberes junto con ellos. Extraño después de cumplir mi deber de ser miembro del coro, voy a la finanza, cumplo mi deber ahí y después regreso al coro, ensayamos. Hoy es jueves, hoy es día de servicio de adoración, y pues estoy muy emocionado porque otra vez vamos a cantar y otra vez vamos a escuchar la lección de cada servicio. Hola, pues nomás para decirles que el servicio está a punto de empezar. Preparé todo ahí abajo, ya conecté la laptop a la tele. Fue un servicio muy bonito, estoy muy feliz porque una vez más recibimos el mensaje de la administración, el cual era un mensaje muy bonito y muy necesario, ¿no?, para cada uno de nosotros. Ahora en esta cuarentena ha habido como más actividades de la iglesia, entonces como que eso cada día me mantiene ocupado, me mantiene entretenido. Entonces yo creo que eso es lo que más disfruto, de que cada día haya algo relacionado con actividades de la iglesia. Por ejemplo, en estos últimos días de cuarentena he conocido a muchos hermanos de ese distrito, del distrito de Latinoamérica, que ni siquiera sabía que estaban aquí, y que son hermanos que cuando tú conoces como que estás agradecido, y pues son personas que te infunden como confianza. Pasar tiempo con mi familia en esta cuarentena ha sido como una cosa nueva para mí, algo diferente, especialmente porque todos estamos en la casa y tenemos que, entonces de alguna forma u otra tenemos que como convivir y comunicarnos cuando en una situación no sé qué hacer y que necesito como un consejo de, pues obviamente de una persona mayor. Pues he tenido esa confianza en hablar, por ejemplo, con mi mamá y pues preguntarle qué puedo hacer, y pues esa clase de cosas son nuevas para mí, nunca lo había hecho y estoy agradecido, la verdad, con ser un poquito más abierto con ellos. Conforme va pasando el tiempo, pues vamos agarrando más confianza en por ejemplo nuestros problemas y esas cosas, y estoy feliz por eso. Él siempre nos protege y también siempre hemos sentido su amor, yo y toda mi familia, su protección, sus promesas. Él siempre está con nosotros, nunca nos dejó en cualquier situación.
en cualquier dificultad, en cualquier peligro. Y sobre todo mantener el ánimo, porque así debemos de ser. Nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo siempre debemos de tener ánimo para todo. Es importante tener el coraje de hacer lo que es correcto y hacer nuestra parte para asegurar de que todos estemos seguros y saludables, ya sea usando una máscara, lavándonos las manos o cuidando de nuestros amigos y vecinos. Cuídense y gracias por ver.